La última oportunidad para una nueva Roma. Alguna vez poderoso, ahora el Imperio Romano es apenas una sombra de sí mismo. La Edad Oscura es inminente. La última oportunidad para una nueva Roma. Agosto 475 después de Cristo. Panonia, provincia romana del norte.
Esta no es exactamente la noche de bodas que esperaba, esposo. Ahora que nuestras tribus se unieron, tendremos cientos de noches de bodas. Sé que contigo estoy a salvo. No, no lo estás. Me la paso revisando detrás de cada árbol para ver si encuentro el rostro de la muerte. Los rostros de la muerte podrían ser romanos. Estos nuevos aliados tuyos no son más que una jauría de perros esperando morderte, no ayudarnos. Debes ejecutar a las alimañas, vender como esclavos a los mejores y decapitar a la serpiente principal, sin ayuda de nuestras tropas. Nunca dejas de sorprenderme, querida esposa. Los huevos son solo piezas del juego que jugamos. ¿Pero acaso Roma juega ese juego? ¿Cuándo fue la última vez que el asesor de impuestos pasó por aquí? Tienen cosas más importantes que atender antes que venir a mi pequeña guarnición. El emperador Nepos quiere que todos los romanos cumplan con su deber, primero y principal. ¿Y Nepos? Nepos no es un emperador. Es solo un títere en un trono de papel. Sí, es el emperador. Oh. ¿Pero por cuánto tiempo y gracias al esposo de quién? Nepos es un gran forúnculo en el trasero de Roma. Mejor cuida tu lengua. ¿Por qué? ¿Es que no lo entiendes, esposo mío? Mi guerrero, mi favorito. Nadie nos oye. La traición es la traición, querida. ¿Y si la traición triunfa? ¿Qué sucede? ¿Qué quieres decir? Mi hijo, Cassius Ricimer. Su padre tenía más derecho al trono de Roma que Nepos. Ricimer está muerto, ¿lo olvidaste? Sí, está muerto, pero su hijo vive. Un hijo con sangre de emperador en las venas. Y hasta que él sea mayor de edad, nosotros somos sus regentes. Magnífica traición, Urbina. Déjennos solos. Piénsalo, Maximus. Tenemos un ejército equipado. Y con la plata de las minas de Argos, tenemos los medios para pagar uno más grande. Ahora yo me pregunto, ¿qué diría Argos sobre financiar tu traición, Urbina? A Argos déjamelo a mí, esposo. Generalmente lo hago. Entonces piénsalo. Es todo lo que pido. Piensa en un imperio más grande de lo que te puedas imaginar. Sabes que soñar con eso es una cosa, actuar es otra. Una vez que desenfundas la espada, no vuelve a su lugar. No tienes que actuar ahora, solo planear el glorioso futuro. Tendrás un breve sueño con el verdugo esperándote al final, si no controlas tu lengua. Solo recuerda lo que dije, Maximus. Recuérdalo. No te preocupes, esposa. Yo recuerdo todo.
¡Madre! Madre, quiero que lo azoten. No, mejor aún. Quiero que este tramposo sea ejecutado. Volvió a ganarme en el Lantrunculi. Y yo conozco muy bien ese juego. Así que seguro hizo trampa. No puedes hacer eso, Cassius. Los esclavos son caros y difíciles de conseguir. No puedes hacerlo matar por ese incidente. ¿Hiciste trampa? No, no lo hice, Domina. Gané con justicia. Dale 10 latigazos al muchacho. No por tramposo, sino por enfadar a mi hijo. Cuando yo sea emperador, no comeré basura en este lugar asqueroso. Yo iré a Ravenna y les dejaré este agujero apestoso a los animales que viven aquí. No permitas que de tu boca salga tanta repugnancia a menos que tengas una razón. ¿Una razón? Soy Cassius Ricimer. Hago lo que se me antoja. Dime quién eres tú para darme órdenes. No eres mi padre. Basta, querido. Maximus es casi tu padre, y como tu padre, tienes sangre de general en las venas. ¿Sangre de general? Mi padre no perdió África. Él sí. Mi padre salvó al imperio 2 veces. Debes enseñarle a tu hijo a tener mejores modales y a hablar correctamente si quieres que lo vean en público. Te pedí un lingüista repetidas veces, pero no tuve éxito. ¿Un lingüista? Debe ser broma, mujer. Apenas tengo fondos para mantener afiladas las espadas de mi ejército y tú quieres un mal lingüista. Un lingüista para que acaricie el pequeño de tu hijo y le hable al oído como una enamorada. Para enseñarle a redondear la O, a abrir las nalgas a la típica manera romana. Mamá dice que necesito un lingüista para llegar a ser un buen orador, como debe ser un emperador. ¿Tú, emperador? ¿Tú? ¿Un emperador de las flores? ¿Un emperador de los chicos risueños? ¿Un emperador de los perfumes y los polvos? Aquí no veo un emperador Urbina Prima. No importa qué sangre tenga en las venas. Solo veo una colección de orificios adecuados para el placer de los astas. ¡Quita ya tu delicada flor fuera de mi vista antes de que le arranque sus pétalos dorados! Claramente la locura corre por tu sangre. Eres un tonto si no aprovechas esta oportunidad. Recuerda tu lugar, viuda, y no hables cuando no debes. Ahora quita de mi vista a tu lengua envenenada y a tu afeminado huérfano. A todo el pueblo y al Senado de Roma, les presento al emperador de las Margaritas. Que su reinado sea largo y próspero. Un imperio de locos y tontos. Por aquí, señor.
Hace frío, esposo. Pensé que nunca vendrías a abrigarme. El fuego no te abriga. Hay distintas clases de frío. Y uno que solo un hombre puede calmar. ¿Cualquier hombre? Uno especial. Dicen que mañana te irás otra vez a la guarnición romana. Sí. ¿Pero por qué? Con mi gente y la tuya podemos formar un ejército de guerreros contra los amales. No necesitamos a los romanos. Tenemos un pacto desde hace tiempo. Pero ayer los derrotamos. Debo mantener mi palabra. Y derrotamos un grupo de asalto, no a un ejército. El rey Valemar tiene 10.000 hombres, y con sus aliados son más. No, debo aceptar la misión de Roma para mis hombres y para mí. Y asegurar las tierras de su lado del gran río. Las tierras para nuestro pueblo. Y finalmente vivir en paz. Para criar una familia. No, es muy injusta. La familia. Es demasiado pronto para eso. Entonces, La vida, hombre tonto. la vida son muchas cosas, pero no es justa. Te mostraré la vida como nunca antes la has visto, esposo mío. Y esta oportunidad no volverá a atravesar los cielos. Ni el dios de las espinas podrá evitar lo que tengo en mente. Al diablo con Maximus. Que tenga una muerte horrible. Cuéntame, bruja. ¿Qué magia tienes planeada? Solo dime, Urbina, ¿cuándo nos libraremos de tu maldito esposo de una vez por todas? En la mañana, sal con tus hombres. El resto déjamelo a mí. Descansemos hasta que anochezca. La quiero viva. Ven. Te saludamos nuevamente, Maximus Albanis. Estimado líder de esta región de frontera y protector del imperio. Saludamos al emperador y a sus ciudadanos. Y traemos la gratitud de nuestro pueblo. Nuestros saludos, Taranis Maldras, señor de los Suevos y de la nación rugiana. Ahora son amigos de Roma. Me alegra que hayamos establecido un acuerdo. Enfrentamos a un enemigo común, Valemar y sus hordas canallas de godos amales. Canallas quizás, pero con dientes afilados, general. Sí, es cierto. Muy cierto. Por eso nuestro pacto será en verdad muy beneficioso. Usaré mi legión, con su fuerza y destreza, para defender a tu pueblo. Te ofrezco la protección de Roma. Mi pueblo y yo estaremos eternamente agradecidos contigo y tu emperador. Pero he venido a traerte más que gratitud, general. He venido a aceptar el cargo de centurión en tu legión. Si aún me lo ofreces. Sí. Así es. Con gratitud. Y quiero reclutar a todos tus guerreros para mis tropas auxiliares. Les enseñarán a mis hombres las artes de la guerra de los amales. Han peleado contra ellos y les han ganado más que nosotros. Si entramos en guerra con Valemar,
Los rugianos y los suevos pelearán con nosotros como hermanos. ¿Aceptarás esta misión y todo lo que eso apareja? En mi nombre y el de mis hombres, acepto. Entonces júralo. Lo juramos. Que así sea. Ahora la nación rugiana y la sueva, unidas en noble matrimonio, se consideran amigas de Roma. No sin antes contar con la unificación del príncipe y su pueblo bajo el Dios cristiano. Arrodíllense, paganos, y acéptenlo. Tenemos cosas más importantes que atender. No tienes que creer en Dios o en Él. Valoro tu habilidad para la guerra, no tus plegarias. Eres encantadora, pero me reservo para mi esposa. Creí que los caudillos usaban esclavas para su placer. No soy un caudillo, general. Y no tenemos esclavos. Es un guerrero muy fuerte. Yo en tu lugar lo compraría. Vale cada áureo. Oh, dudo que Taranis esté en venta, querida esposa. Después de todo, ahora es romano, igual que tú y yo. Qué triste. Escúchame, disculpa a mi esposa, Taranis. Ella a veces olvida ponerle agua al vino. Entonces, querido esposo, si no puedes venderlo a él y a los otros, ¿cuál es el beneficio para Roma, además de tener unos soldados de más? Le juré lealtad a Roma para detener el río de Amales bárbaros que amenaza destruir los diques de la civilización a fuerza de sangre. Sé que la mayoría de esa sangre fue la de tu pueblo. Sin embargo, aquí estás, en nuestra puerta, lamiéndote las heridas y pidiendo ayuda. Ofrecemos proteger a Roma con nuestra acción conjunta. Poner a un perro en tu puerta para protegerte de otros perros también es una acción conjunta. Mi esposa se pasa de la raya en las conversaciones políticas. Vive en un mundo de fantasía y de cuentos infantiles con su hijo malcriado y quiere retroceder al pasado, unos 500 años. Nuestra alianza se mantiene. Con una gran fuerza. Tan fuerte como su relación con la ramera rugiana. ¡Déjenme ver a mi amo! Nuestra aldea fue destruida. Los Amales quemaron todo y mataron a muchos. ¿Qué pasó con Giza? ¿Está viva? Se la llevaron. Necesito media corte para ir tras ellos. No me cae bien que hables así, le digas a tu líder lo que debe o no debe hacer. Lo siento, general, pero acepté todas tus condiciones.
Ahora necesito rescatar a mi esposa. Debemos atacar ya. Aún no estamos preparados para atacarlos. Solo dame 100 hombres y yo me encargaré. No voy a tomar decisiones basadas en la emoción. Y sin duda, no permitiré que nadie me las imponga. Veo que tu esposa tenía mucha razón. Esto no es una alianza. Para ti no es más que un juego. No arrojo el tablero al suelo como un niño cuando mi posición en el juego es desfavorable. Planeo mi próximo movimiento. Mataron y secuestraron a mi gente, no a la tuya. Tu gente no está perdiendo el juego, Taranis. Pero si tú, tu esposa ya no está en el tablero y quieres arrastrar a mis hombres por tu objetivo personal. Bien, escucha. No toques a tu comandante. Eres un soldado romano. Ya no eres un caudillo bárbaro. Esto es casi un motín. El motín es traición. Su castigo es la muerte. Por los dioses, arresta a este hombre. Acaba con su vida antes de que acabe con la tuya. Solo iré por las vidas de quienes tomaron a mi esposa y mataron a mi gente. Me preocupo por todos ellos. Señora, sus vidas son iguales a las romanas. Si no pueden verlo, no son aliados nuestros. Voy a hacerlo sin su ayuda. ¡Eres un idiota! Recuerda mis palabras. Ese hombre será tu muerte. Tu lengua escupe veneno y vuelve a insultarme. El suevo morirá, pero después de una sentencia justa para que sirva de ejemplo. Necesito a sus hombres. Necesitas que Argos pelee contigo, no a una jauría de perros sin líder. Y necesitas a mi hijo como emperador para derrotar a los amales. Una traición al día es suficiente. No hables más de eso. Yo decidiré, soy el líder aquí. Y gobierno según mi criterio. Precisamente. Te recuerdo que tú eres el que nos trajo esta posilga. Pareces olvidar tu papel en esto, Urbina Prima, viuda de Ricimer. Yo no lo olvido. Ganar una batalla contra unas hordas de vándalos era todo lo que debías hacer y tú fracasaste. Mi familia tuvo que pagar mucho dinero para salvarte del verdugo y darte el comando de esta maldita posilga. Y ahora dejas que tu perro corte su cadena y mañana te inclinarás y abrirás las nalgas para el embajador de Valemar. Me das asco. Me avergüenza ser tu esposa. Me encargaré de Valemar sin tu ayuda. Y luego te enviaré a un convento y a tu hijo a los sagrados catamitas para que agranden su ano. No desesperes, mi amor. Estoy más cerca de lo que crees.
Saludos otra vez, embajador. Confío en que su viaje no haya sido muy arduo. Los amales no somos tan débiles como para quejarnos por una ligera incomodidad. Sí, he oído que son personas fuertes. Las tierras del este combinan con su dureza. Mi rey Valemar me envió a supervisar el cumplimiento de las condiciones de nuestros vecinos. Mi rey conoce bien la discreción del sabio comandante Maximus. ¿En serio? Por supuesto. Cuando usted se enfrentó a un número abrumador de vándalos en África, ¿se entregó a una muerte gloriosa? No. Huyó para poder pelear otro día. Por desgracia, el emperador de Roma pensó que mi estrategia no fue inteligente. Él me envió aquí para castigarme. El rey Valemar también sabe que usted no es tan tonto como su predecesor, el comandante Quintus Aurelius. Él sufrió una muerte ignominiosa después de levantarse en armas contra mi rey y perder. Un tonto valiente, pero un tonto al fin. Y también sabe que usted tendrá la sabiduría de ver los beneficios de unirse a mi rey y de librar a esta tierra de los canallas suevos. Sí, acepto que son como incómodos piojos en la barba de un bárbaro. Mi rey también sabe que lo dejará actuar libremente en Noricum y más allá de Panonia. Al fin, el lamebotas de Valemar muestra los dientes. ¿Qué clase de mundo al revés es este? Donde un salvaje como tú puede entrar aquí con el aspecto y el olor de alguien que se ha bañado en sus propias heces y decirle a un comandante romano cómo gobernar. ¿Y qué me ofrece tu rey a cambio de la generosidad de Roma y de ponerme en 4 patas para que los amales me violen? Su vida, por empezar. Y si tiene mucha suerte, la vida de su esposa y de su hijastro. Usted no está en posición de ordenar nada. Tu rey come basura rodeado de inmundas plantas. ¿Cree que un insignificante alfenique como tú puede asustar a un comandante de Roma? Algunos se asustan más fácilmente que otros. Un regalo de mi rey Valemar. Él sabe que los romanos gustan de sepultar a sus muertos con honores. Permítame presentarle al comandante anterior de esta guarnición. Su aspecto e higiene personal se asemejan a los de tu raza. Tú, mal rey bastardo, debes ser un verdadero hechicero. Mira bien, sentida. Los fantasmas de Roma regresan para limpiar el polvo y la basura de los godos de nuestras túnicas para devolverlos a sus pantanos. Amal, ¿creíste que podías amenazarme con la cabeza de un muerto? Llévense el cuerpo. Dile a Vita que busque a mi esposa. Después de mi diplomacia fallida, creo que necesitaré su ayuda. ¿Puedo hablarle, Domina? Es urgente. No es el momento, Vita. Por favor, Domina, lo mato. ¿Quién mató a quién? ¡Habla! Dominus lo mató y ahora lo está buscando.
No, Domina, al embajador. Dominus mató al embajador. Lo mató a golpes y ahora quiere hacer las paces con usted. Te extrañé, esposa mía. Eres buena consejera. Dices que no solo una viuda ni una futura esposa divorciada. Claro que no. Como dijo el obispo cuando nos casó, juntos hasta la muerte. Y tal vez pronto moriremos juntos. Cuando Valemar descubra que su embajador murió en tus manos y que los suevos nos dieron la espalda. Solo me dejé llevar por la furia, después de la traición del suevo. Te advertí muchas veces sobre esos perros salvajes. ¿Viniste a hablar de los suevos? Estoy listo para que las hordas me juzguen por haberme equivocado sobre su carácter. Aún no hace falta que pongas en juego tu cabeza, esposo. Los amales atacarán la ciudad muy pronto. Nada los detendrá. El hijastro y la esposa de quienes te has burlado a menudo construyeron un muro para detenerlos. Y pronto tus legiones se sumarán a ese muro. ¿Es un cuento para ir a dormir antes de enviarme al sueño eterno? Argos va camino a ver a Orestes con más plata, ahora que Cassius va a ser emperador. Parece que la política es un juego de niños después de todo, emperador. Bien, así será. Gobernaremos en su nombre como regentes. Subestimé tu astucia, querida esposa. No más peleas, esposo. ¿Estamos de acuerdo? Las peleas en el seno de la familia de Roma debilitarían al imperio hasta destruirlo. Creo que nuestra familia no debe volver a caer en esa trampa otra vez. Estamos de acuerdo. Cassius será emperador. Ve a buscar a mi hijo. Enséñale cómo se gobierna. Es por nuestro bien. ¿Puedo organizar juegos de gladiadores? Tu madre y yo acordamos que se cumplirán todos tus deseos. Aunque nunca serás como mi padre, puedes ser un buen amigo. Seguro que tú convenciste a mi madre. Ella es tímida cuando se trata de matar esclavos, ¿no? Eres listo para tu edad incluso sin un lingüista. ¿Lingüista? Realmente no quiero que un monje viejo con olor a queso de cabra me enseñe frases de romanos muertos. Prefiero ver correr la sangre de vez en cuando. Y eso verás. Yo, Maximus Antonius Albanis, comandante de la gloriosa 12ª Legión Victrix del Ejército Imperial del Oeste, con el poder que me concedió el emperador para defender y erradicar todo el mal, los sentencio a todos a morir por traición, por atreverse a invadir, a acosar y a matar a los ciudadanos de Roma.
Pero nuestro Dios es piadoso. Mi querido hijo, luego de recibir su santo llamado, decidió salvar a algunos de ustedes de tener una muerte bien merecida. El que no se va a salvar es el señor de los suevos, Taranis Maldras, que no solo traicionó a Roma, sino que osó intentar atacarme y asesinarme, siendo un invitado aquí. Por ese cobarde acto de traición, está confinado en la celda negra. Y en ocasión de nuestra próxima celebración, será destripado públicamente y luego será decapitado como advertencia para ustedes. Algunos de ustedes pensarán que todos deben morir como enemigos de Roma. Pero yo no. Creo que es mejor morir en un combate justo que bajo el hacha del verdugo. ¿Quién está de acuerdo? Si ustedes no me elogian y si no responden a mi próxima pregunta, entonces no podré salvarlos. Así que, ¿quién quiere ser libre de nuevo? ¡Yo quiero! Pelearán por su libertad. Suevos contra Amales. Los que queden de pie, caballeros, repetirán su actuación unas cuantas semanas, frente a gladiadores verdaderos. Los que ganen quedarán libres, y aquellos que mueran en la arena, les deseo un buen viaje a la otra vida. Comiencen. Sabias palabras y sabia tu decisión de entretenernos. Y a los ciudadanos de Roma el día que tú asumas el trono.
Los que están vivos, salúdenme como su salvador. Te saludo, mi salvador. Denles comida y déjenlos descansar. Argos tendría que haber visto cómo pelearon algunos. Voy a asegurarme de que esté aquí el día que subas al trono. Hoy no pudo venir porque está en una misión importante para tu madre y para mí. Argos Sertorius, mensajero de la guarnición romana, solicita una entrevista con el líder y rey de los Amales. Que el sol siempre brille sobre su majestad y sus tierras. Levántate, Romano. No puedo hablar contigo si tienes el trasero en el aire. Así que... mataron a mi embajador. ¿Viniste a ofrecerme tu cabeza a cambio? Su embajador, el señor Teobald, fue asesinado por el nuevo aliado, un suevo llamado Taranis Maldras. Los suevos son espinas en mi costado. Uno de estos días voy a asesinar a unos cuantos. Hasta entonces tendré que conformarme con los pocos que tratan de entrar en mi ciudad. Aparentemente, buscando a una princesa rugiana. Tal acto sería una bendición. E incluso se premiaría con plata. Y con un pase libre para todos los caminos del imperio. Y cruzando el Danubio. Tendrá libertad de acción en esos territorios. ¿Una bendición de quién? ¿De ese dios de los clavos? No necesito la bendición de un crucificado en taparrabos y corona de espinas para proteger mis actos. Mira a tu alrededor. ¿Él desea vengarse por haberme apoderado de su casa? Claro que no. Y en cuanto al pase libre, puedo tenerlo cuando se me antoje. Es cuestión de derramar la sangre suficiente. Así funciona casi todo. Esta bendición es más útil. Es la bendición del emperador, su majestad. El emperador Cassius Ricimer, su majestad. El hijo del general Ricimer. Pero sus hijos tal vez sí. ¿Dices que Cassius Ricimer es el emperador? Debe ser solo un niño. Es cierto, él solo es un niño, su majestad. Pero tiene sangre de la familia imperial. Se necesita más que sangre imperial para gobernar un imperio. Y más aún, para conservarlo. Con su ayuda, él podría. Y con la ayuda de otros. Y un hombre influyente por derecho propio. Podría formar un ejército tan grande como el suyo.
y es amigo de la madre de Cassius Ricimer, la esposa del comandante. Es ella la que tiene la sangre imperial de la familia de Nepos y la que me ordenó venir. En su primer edicto como emperador, Cassius me nombrará a mí jefe del ejército del norte. En su segundo edicto, él ordenará la muerte de Maximus. Una palabra suya, y toda esta fábula se hará realidad. El día que llegue a ser comandante, le entregaré al bastardo suevo que asesinó a su embajador. También puedo entregarle a la esposa del suevo como regalo ahora, para que vea a su esposo perder la vida ante usted. ¿Ustedes la capturaron? Lo hicimos, Majestad. Eres un demonio astuto, Argos. Qué pena. El comandante arrojará tus tripas al suelo, justo antes de cortarte la cabeza. El destino nos da y nos quita. Me quitó a mi esposa. Y ahora me quitará la vida. Tu ejecución será parte de mi ceremonia, de mi asunción. El destino ha hablado. Creo que puedo darte una oportunidad de vivir. Quiero que tú seas gladiador. Ya eres muy sabio para tu edad. Pan y circo para las masas. Como corresponde a un emperador. Podrías tener la muerte honorable de un gladiador, en lugar de la muerte vergonzosa de un traidor. Mi madre traerá a los mejores gladiadores de Ravenna para que muestren sus destrezas. Matarán a todos los que sobrevivieron hoy. Pelearé por ti. Pero pelearé primero. Y si gano, los liberarás a todos. A los suevos y a los amales. ¿Pelearás con los mejores? Sí. Y ganaré. No ganarás. Pero si los dioses están de tu lado, garantizo tu libertad y la de ellos. Solo pelearé por ti si aceptas liberar también a mi esposa. ¿No la he visto por aquí? ¿La tenemos nosotros? No. La tienen los amales. Pagaré a los amales el rescate que deseen
para recuperar a tu esposa. Solo si peleas. Pelearé, pero dudo que el comandante acepte tu plan. El excomandante no tendrá poder para cambiar mi decisión. ¿Qué piensas? Mis pensamientos están en otro lugar. Con mi esposa y con las almas de mis hombres. Ellos le quitaron la vida a un romano y se ganaron las cadenas y también la muerte. Pero si tú ganas, sobrevivirán. Restablecería mi alianza contigo con muchas concesiones cuando seas emperador. Nuestra alianza puede ayudar a ambos pueblos. Si sobrevivo y si cumples con tu palabra. Si tú ganas, cumpliré con mi palabra. Que tus dioses estén de tu lado. Pensé que estabas demente, Urbina. Usar mis tropas para llevar 200 piezas de mi plata y cometer traición asesinando al emperador. 200 piezas de nuestra plata, esposo, para tener un nuevo emperador. Y con la amable ayuda de Argos, que nos la prestó. Todo por una buena causa. Y el emperador te la devolverá, estoy seguro. Nunca lo dudé. Obtendrás todo lo que quieras de nosotros, Argos. Nepos fue depuesto y escapó, pero aún no ha muerto. Dame eso. ¡Dámelo! Oh, bueno, puede que esté muerto o defecándose encima. Da lo mismo. Oí que está en Dalmacia. ¿Dalmacia? Trae a mi hijo. Debe oír las buenas noticias. Dalmacia. De todos los lugares llenos de cabras para protegerlo. Orestes es un aliado muy fuerte, Máximo. Seguro que te das cuenta. Con él tenemos el ejército más grande del norte. Con él no podemos fracasar. El imperio es nuestro. Un aliado que has comprado puede ser sobornado, Urbina. Yo siempre prefiero la lealtad. La lealtad de Orestes obedece a sus máximos intereses, que son los mismos que los nuestros y los de Casius. He decidido que el Suevo sea mi campeón. El día que sé que pronto llegará. Peleará con los dos que mamá traerá de Ravenna. Pero yo lo estoy sentenciando a ser ejecutado en nombre del emperador. ¿Del emperador escondido que teme por su vida? Ya no es emperador. ¿Qué dices, madre? Por supuesto que puedes tenerlo, querido. De todos modos, morirá. Los que vienen de Ravenna son los mejores gladiadores del oeste. Puedes tenerlo. Y sí, también dejaré libre a todo el que sobreviva a los juegos. Sean amales o suevos, da igual. ¿Debo actuar como perro faldero con tu hijo consentido y afeminado? ¿Eso es lo que quieres, Urbina? No como perro faldero, Maximus. Como regente. Con él podremos experimentar la vida más grandiosa de Roma. ¿Todo por 200 piezas de plata? Es un buen plan si tiene éxito.
pero es malo si termina con nuestras cabezas rodando por las calles de Roma o clavadas en lanzas frente a las puertas de Ravenna. ¿Crees que funcione? No habría arriesgado mi plata si no creyera en el éxito y en tu liderazgo para alcanzarlo. Funcionará, esposo mío, y no serán nuestras cabezas las que rueden. De acuerdo, esposa. Continuaré consintiendo a nuestro dulce hijo con nosotros como regentes. Supongo que las buenas noticias merecen una recompensa. Ve con mi tesorero y que te dé 20 aurios por tu buen trabajo. Gracias, señor. Y como tú tienes más plata que yo, el día de la coronación serás nombrado comandante de la Legión y recuperarás toda tu plata. ¿Con intereses? Los intereses no serán necesarios, pero reclamaré un pago en especias. Es hora de que ella abra las piernas para un hombre. Bueno, con el nuevo emperador podré tener una nueva esclava. Es tuya. Ven, querida. Es hora de que aprendas a complacer a un hombre. Queridos ciudadanos y amigos, esta noche celebramos la asunción de Cassius Ricimer al trono del Imperio Occidental de Roma. Su difunto padre, el estimado líder de hombres y hacedor de emperadores, Flavius Ricimer, nos habló desde el más allá para transmitirnos las bendiciones de los dioses por la gran asunción de su hijo. El augurio ha profetizado grandes portentos y estoy seguro de que el Señor Jesucristo también está de acuerdo en que el nuevo emperador gobernará sabiamente por largo tiempo. Antes de que el joven señor Ricimer se siente en el trono, nos invita a ver un espectáculo prohibido durante muchos años: un combate de gladiadores. Como señal de la enorme misericordia, bondad y sabiduría, nuestro nuevo emperador ha decidido que este traidor debe ser ejecutado en público y le permitirá morir aquí como un hombre. Aquel que gana en la arena, en una pelea justa, merece el perdón. Eso le he prometido a este suevo. Te deseo un buen viaje a la otra vida. Si los dioses así lo desean. Tú pelearás con los mejores. Así que muere bien o sé libre. ¡Ah!
Tú y tus hombres serán libres. Que el lapidario cure tus heridas. Cuando me vean, dentro de 2 días, el primer día de los idus de Júpiter, se inclinarán ante su nuevo emperador. Cassius Ricimer, hoy es un día favorable para el destino del hijo del difunto general Ricimer. Un día que ninguno de nosotros podrá olvidar. ¿Estás listo para aceptar los deberes establecidos por el pueblo y el Senado de Roma? Lo estoy. ¿Estás listo para defender al Imperio de todos los ataques, tanto exteriores como interiores? Lo estoy. Antes de investirte como nuevo emperador de Roma, te pido un solo favor. Es mi deber con el Imperio. ¿Tu deber? Sí, señor. Debo hacerlo. Haré lo que sea para que cumplas con tu deber con el Imperio. Lo que sea. Te pido que me hagas tu hijo, para que pueda servirte mejor. Adóptame, Cassius. Pero eres un hombre mayor, Maximus Albánis. Yo soy mucho más joven. ¿Cómo es posible? Hazlo. Hazlo. Yo te adopto. ¿Quedó registrado? Sí, mi señor comandante. Entonces yo, Maximus Antonius Albánis, comandante de esta victoriosa legión y el nuevo hijo adoptivo de Cassius Ricimer, por voluntad del ejército, por el poder que me otorgan los senadores de Roma aquí presentes,
y con el consentimiento unánime de todos los que están aquí en este día tan feliz. Sí. Nombro a mi padre, Cassius Ricimer Albanis, emperador de Roma. Sí. Emperador Cassius I, destructor de los amales, protector del imperio. Te deseo larga vida, felicidad y un reinado fructífero. Que los dioses sonrían al ver su hermoso cadáver. Llévatela. La usaremos para regatear con Orestes. Tú. No. Creo que mi pene no le gustó tanto como a ti. No. Solo acepté la oferta del emperador. Me prometió algo mejor. ¡No! ¡Mi vida! ¿Por qué las caras largas? Roma tiene un nuevo emperador. ¡Aplaudan! ¡Hey! Sí. Sí. Reinó. Vivió. Pero los portentos lo abandonaron. Estaba rodeado por un nido de traidores. Pero había un Judas entre ellos. Suplicó por su vida. Y fue salvado por mí. El nuevo emperador. Maximus, el bueno. Ahora demuestren su gratitud. ¡Sí! ¡Sí! Sí. ¡Eso! Muy bien. Debiste ejecutarme cuando pudiste, emperador. El pueblo no te agradecerá que retires tus palabras. Oh, los emperadores cumplen sus promesas. Eres libre. Y aún mejor, te daré el puesto de embajador ante el rey Valemar para lograr la paz. Te irás con una escolta de mis hombres en la mañana. Llévenselo. No volverás a ser esclava. Eres libre. Libre.
Ahora que me divorcié de ella, puedes tomarla cuando lo desees. Gracias, señor. Pero prefiero que trabaje en las minas para recuperar la plata que me debe. ¿A quién tenemos aquí? Taranis Maldras, jefe de los suevos. Viene de la guarnición romana. Un regalo del nuevo emperador. ¿Qué? ¿El nuevo niño emperador ya se cansó de ti? Eso no habla bien de tus destrezas como guerrero, ¿verdad, suevo? Responde. El niño fue asesinado. Entonces, Maximus te obligó a asesinarlo. Él lo hizo con sus propias manos. Un crimen que no debe quedar impune. Yo estaba en la prisión acusado de traidor cuando eso sucedió. Pero es mi palabra contra la de ellos. Según me dijeron, tu embajador fue asesinado por el propio Maximus, el que se hace llamar emperador. ¿Y qué hay de Argos? Fue él quien promovió al niño Cassius. Fue él quien entregó la plata. ¿Qué excusa vas a darme para su engaño? Habla, Suevo, porque eres tú quien enfrenta mi ira ahora, no él. Ahora sirve al nuevo emperador. Y en cuanto a mí, no me defenderé, rey Valemar. Enviaste a tus despreciables hombres a asesinar mujeres y niños. Yo no ataqué a los suevos. Y tu esposa fue un regalo para mí. ¿Regalo? De Argos. Un regalo. Como señal de confianza. ¿De Argos? Que alguien traiga a la esposa de mi sobrino. Estoy aquí, mi señor rey. Y escuché todo. Ese hombre Argos planeó todo con la esposa del comandante. Me capturaron en su presencia. Me trajeron aquí y me convertí en la esposa de Teodorico. Eres mi esposa. Ahora soy la de otro. ¡Eres mi esposa! ¡Ah! El rey me ofreció la vida. Yo te di amor. A veces la vida es más fuerte que el amor de cualquier hombre. Eras mi esposa. Y ahora tendré el hijo de otro hombre, Taranis. El tiempo lo cambia todo, incluso al amor. No mi amor por ti, Giza. Eso nunca cambiará. Olvídame, Taranis, te lo suplico. Nunca. Pero no debo decidirlo yo. Y no castigaré a un hombre por el engaño de otro hombre. Vete, Suevo, a donde tu destino quiera llevarte. Pero si ves a esa serpiente de Argos, déjala con vida. Quiero cumplir mi promesa
de esparcir sus tripas desde aquí hasta el Danubio.